noches. Eh, Vamos a esperar que empiecen a entrar los amigos para invitar a esta psicóloga, Carolina Ponazo, eh, para hablar de algo que dije en su momento, hace 15 días exactamente, cuando ocurrió lo del Morro García, que lamentablemente en los grandes medios, televisión, radio, prensa, o aquellos que tienen la posibilidad de llegar masivamente realmente a la gente, abordan muchísimos temas solamente en casos puntuales. De hecho, creo que ya hace una semana que no se habla más de los suicidios, de la depresión, y, y por eso creo que dentro de nuestras posibilidades esperamos poder aportar algo para un tema donde Uruguay cuadruplica la tasa mundial en cuanto a suicidios. Cada 11 horas un ciudadano uruguayo, una ciudadana uruguaya se suicida, y la principal causa es la depresión. Por eso queremos hablar con Carolina para tratar de aportar y por qué no, ver aporte de ustedes en un tema que creemos es vital. Yo siempre lo he sostenido como periodista, no concibo que se hable del SIDA, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, del cáncer, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, del corazón, y así puedo seguir hasta el cansancio. Después parece que el resto del año esos temas desaparecen. Entonces, creo que debería, repito, de parte de quienes tienen la posibilidad de hacerlo masivamente, eh, hacerlo más seguido. Sea a través de un informe periodístico o de programas puntualmente que se dediquen de lleno a encarar este tipo de cosas, que como dije, en este caso puntual de los suicidios, cada 11 horas un uruguayo nos deja. Yo ya voy a invitar a Carolina. Voy a ver si puedo agregarla. Ahí. Hola Graciela, hola Hugo. Ahí estoy agregando a Carolina para que se sume. Le mandé la invitación para que se sume a este vivo y pueda abordar. Una profesional realmente, ¿no? Eh, Hola, Ahí está Carolina, ¿cómo estás? muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. No, yo algo te comenté ayer. Eh, es un vivo muy especial porque yo recién comentaba, hoy hace exactamente 15 días se suicidó el Morro García, y yo en su momento escribí un post en Facebook donde decía que quienes tienen realmente la posibilidad de llegar masivamente a la población abordan el tema por ese caso puntual. Y yo creo que desde hace ya una semana que no se habla del tema. Y lo mismo pasa con el cáncer, con el SIDA, con el corazón, con tantos días internacionales que hay. Está bueno, ese día se llama a la conciencia, se hacen aportes, pero parece que el resto del año los temas no existen. Entonces, Mm. por eso se me ocurrió un poco retomar esto que yo el año pasado hice como un pasatiempo, entretener a la gente y aportar, recomenzar los vivos, y bueno, en este caso con alguien que realmente nos puede dar y mucho como tú, como psicóloga. Eh, yo decía recién que cada 11 horas un uruguayo, una uruguaya nos deja por esta causa, que la principal causa de los suicidios en Uruguay puntualmente es lo que a veces se habla tan a la ligera, que es la depresión. Y es un vivo muy especial, porque quien habla podría decir que sufro de depresión.
si bien he tenido mi cura, entre comillas, muy importante, que me ha permitido sobrellevarla cuando caigo en estos pozos que se caen. Y, y bueno, antes de darte paso, decir que lo principal está en uno mismo, que es uno el que tiene que animarse a hablar, a compartir, a buscar oídos que seguramente todo el mundo tiene, en la familia, un amigo, una amiga, y que ese es el primer paso. Después vendrán los profesionales, que como yo digo, no nos van a curar, nos van a interpretar, nos van a guiar, nos van a ayudar. El resto depende de eso que hacemos nosotros, que es abrirnos. Sí, Y fundamentalmente nos van a escuchar, los vamos a escuchar. Y eso es lo más importante en estos temas, ¿no? Los espacios de escucha para poder hablar, para poder procesar lo que uno está sintiendo y evitar el pasaje al acto, ¿no? exacto, Eso que tú decías de que no se habla, es una gran verdad, lamentablemente. ¿Qué pasa con todos los temas tabú? Esto es un tema tabú, porque está ligado con la muerte, y la muerte es negada, por el ser humano, generalmente es negada. En esta sociedad occidental está negada. No se habla, se esconde, y bueno, es un tema que conmueve también, conmueve mucho, da mucho miedo, mucho temor hablarlo. Hay muchas creencias con respecto al tema que no son siempre ciertas, ¿verdad? Mitos y creencias que hacen que se considere un tema del cual mejor no hablar, porque si no hablamos de ese tema es como si no existiese, ¿no? En nuestro inconsciente o en nuestro imaginario, bueno, si no lo hablo, no lo veo, no visualizo, entonces no existe, pero existe y al contrario de lo que se piensa, que es una de las creencias, que el que hablar puede ser negativo, no, es al revés, hay que hablar del tema. Hablar de forma responsable, marcando que todos desde nuestro lugar podemos aportar nuestro grano de arena para generar un sostén, a la persona que está padeciendo esta posible situación, está ideando esta situación, y darle ese sostén social, vincular, que es fundamental para evitar, porque en realidad siempre hay posibilidades. Esto es un tema de debate, ¿no? Filosófico, el tema del suicidio, ¿no? En cuanto a la libertad, entre comillas, pero desde la postura psicológica, eh, siempre hay una salida, y además quien comete acto suicida tiene la creencia de que con eso deja de sufrir y quizás se soluciona un problema cuando en realidad no se soluciona un problema. Así que bueno, la esperanza tiene que estar instalada y la contención, el social también. Cuando hablo de social hablo de todo el núcleo de vincular de la persona que está padeciendo una situación de depresión. claro, Aunque la situación de suicidio no se enlaza solamente con la depresión. A veces hay cuestiones más de patología mental, porque si bien el que se suicida no significa que tenga una patología mental, a veces el suicidio aparece dentro de un marco de patología muy severa, donde es muy difícil que la palabra llegue, ¿no? A veces son actos que son más bien impulsivos, sin reflexiones, y es como que es un pasaje al acto, donde es muy difícil poder evitar esa situación, que requiere más de un abordaje más
interdisciplinario y en el marco de situaciones más complejas desde el punto de vista emocional. exacto, Pero a nivel general, siempre se puede hacer, digo, uno tiene que pensar que se puede hacer algo. Y además, también en las situaciones de alto riesgo, se puede hacer algo. claro. Y yo recién hablaba, ¿no? De lo importante que es hablar, eh, sea en el ámbito familiar, con una amiga, un amigo, eh, hasta a veces con alguien que de repente no tiene ese grado de, o el rótulo, el título de amigo o amiga con lo que ello implica. Eh, ¿Y a qué voy? Exacto. A que muchas veces es muy común escuchar cuando a veces hablamos de que, bueno, ¿por qué no pedís ayuda? ¿Por qué no vas a un psicólogo, una psicóloga? Eh, y es muy común escuchar la respuesta de que, ¿para qué? Yo me arreglo solo, ¿para qué? Y mi experiencia personal, yo pasé por dos corrientes diferentes de terapia. Pasé por el psicoanálisis y después pasé por la Gestalt. Mm. Y, y creo que mi conclusión no está muy lejos de la realidad. Eh, Quien dice que no precisa el psicólogo, en realidad tiene miedo de ir al psicólogo y hablar. Eh, sí, miedo, resistencias, o no es el momento. Eh, Creo que hay situaciones que requieren, digo, de espera del momento indicado, porque primero que el tema de suicidio no solamente se soluciona con ir a un psicólogo. A veces todos podemos hacer algo de nuestro lugar si podemos detectar las señales y poder ejercer algún tipo de apoyo y hacer, digamos, brindar la esperanza de que los vínculos este, sostienen, ¿no? Y que hay un proyecto de vida. Siempre, perdón que tenía un cartelito ahí que tuve que mirar. Hay un proyecto de vida esperándonos, eso es importantísimo, y no solamente yendo al psicólogo. Y después que el pedido de ayuda es fundamental, y el proceso que pasa la persona para demandar la consulta a un psicólogo es fundamental. Sin demanda, es muy difícil que un psicólogo pueda ayudar. Si vas de forma obligada, obligado, es muy difícil. Puede, si es psicólogo, construir la demanda, generar eso que falta, pero tiene que haber una dirección hacia un otro, esa pregunta de, bueno, yo no puedo con esto y alguien me puede ayudar. Y no todo el mundo en todo momento lo tiene. Además es algo, eso es un síntoma de salud, el pedido de ayuda. Claro, el psicólogo va al fondo en los tiempos, respetando el tiempo del paciente, ¿verdad? Porque hay situaciones en que vos no podés enfrentar de golpe con una problemática muy grande, tenés que ir primero sosteniendo a esa persona para que después de a poco vaya trabajando sus cosas. Es algo muy complejo, como todo el tema que tiene que ver con lo emocional y los vínculos, ¿no? Ahora un profesional, un buen profesional, sabe escuchar, sabe esperar, sabe marcar cuándo son los tiempos para señalar algunas cosas propias, ¿verdad? Pero tiene que empezar con el pedido de ayuda, en el encuadre del psicológico. Pero también está el encuadre del contexto de esa persona, que es importantísimo, o de las formas que esa persona encuentre para salir de esa situación. Y son válidas todas. Puede ser la religión, puede ser salir a caminar, ir al club, leer un libro, todas son válidas mientras la persona tenga esperanzas en que puede ser feliz y pueda tener capacidad de disfrute, que es lo que se pierde en las situaciones extremas. La capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida, o sea, no dar por, o sea, esa desesperanza de que ya no hay nada, no. Tratar de encontrar, de conectarse con uno mismo
y poder encontrar el sentido de la existencia y que existe siempre algo que nos puede generar una esperanza. Quiero en este espacio poder transmitir eso, ¿no? De que siempre hay alguien que nos puede escuchar, de que siempre se puede salir, que no significa que, no, que sea fácil, pero todo puede pasar, y que a veces hay cosas muy arraigadas en la infancia, situaciones atravesadas, modelos de vínculo, situaciones de todo tipo de sufrimiento, que hacen que uno de repente llegue a tener esas ideas, ¿no? Extremas de autoeliminación. Eh, pero en el caso de que uno no alcance eso que hablé, que, buscar ayuda profesional, porque ahí trabajás otras cosas, por supuesto, más profundas de ti y que te permiten entender en qué posición estás frente a las cosas, frente al mundo, frente qué cosas de tu pasado, de tus experiencias hacen que vos pienses de esta manera. Y después, por supuesto, para no quedarnos en una dimensión subjetiva del propio individuo, también el tema de la sociedad, ¿no? Porque también nosotros somos seres sociales y vivimos en un momento histórico determinado, que pasa por crisis económicas, sociales, por una idiosincrasia, por una cultura determinada, que hace que también el tema de la muerte, el tema del apoyo de las políticas en torno al tema, influyen, por supuesto. Entonces es un tema sumamente complejo, con muchas ramas, y que hay que considerar todos los aspectos que en juego, entre los cuales están las políticas en torno a la promoción de bienestar y prevención de salud, hacia la salud, que son muy difíciles de implementar y que quiero desligar un tema político partidario, porque esto es un tema que nos ha de muchísimas décadas en el Uruguay. Nosotros conformamos con un grupo en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay en el año, si mal no recuerdo, 91-92, un grupo que trabajó para organizar las primeras jornadas de prevención del suicidio en el Uruguay, de las cuales se sacó un libro con todas las ponencias, donde hubo invitados internacionales y gente de mucha expertise de nuestro país, y se organizaron desde la Coordinadora de Psicólogos, estamos hablando en los 90, y exactamente se hablaba de lo mismo, de que el Uruguay tenía una tasa muy grande de suicidios, y aún hoy no se ha podido revertir eso, lo que significa que existe una idiosincrasia, pero también no han tenido impacto las políticas porque en realidad es como tú decías, cuesta mucho hablar, cuesta mucho generarlas, ¿no? Oh, Así que bueno, es como tú decías, o sea, son décadas donde estamos ni siquiera en el top 10, como se dice. O sea, estamos en el top 1 o 2. A nivel de América Latina, en el top 1. Y estamos, como dije, cuadruplicando la tasa mundial, al decir que cada 11 horas un uruguayo se suicida. Pero yo quería apuntar a lo que es considerado por muchísimos especialistas como la primera causa del suicidio, que es justamente la depresión. Y tú recién decías algo que es justamente la definición de depresión, el no disfrutar de las cosas que normalmente disfrutás. Eh, Como que te negás a todo, ves todo negro y, y ni siquiera uno se permite hacer lo que sabe que puede disfrutar. Entonces, ese pedido de ayuda o esa búsqueda de oídos para hablar con alguien, eh, tal vez, eh, a ver, en muchos pasajes del vivo puedo hablar, eh, no por de formación profesional de periodista, pero sí como paciente, podríamos decir. Eh,
digo, desde el año 81 que sufro de depresión. Este, Quiero acotar algo que es muy importante. Es importante también que uno trate de no identificarse con esos aspectos, de decir, soy una persona depresiva, tratar de verlo como que tengo una depresión, primero que nada. Tengo depresión o paso por momentos de depresión. Es distinto el ser al tener, ¿no? Es decir, soy tal cosa, me ubica en una posición y me dificulta bastante, ¿verdad?, verlo como una situación transitoria. El ser humano, la mayoría, toda ha pasado por situaciones de depresión, algunos más, algunos menos, pero es importante eso, decirse también, tengo una depresión, y no soy un depresivo. Eso es una cosa muy importante que hay que trabajar con uno, porque eso nos coloca, y más si hay un diagnóstico atrás, ¿no? Nos coloca en una categorización y en una identidad como tal que dificulta mucho salir. Entonces es importante eso, de que todo ser humano pasa por esos momentos, más menos, algunos se instalan, algunos no, pero que el identificarse desde ese lugar es algo que hay que trabajar para evitarlo, ¿no? Para superarlo. Evitarlo no, superarlo es la palabra, para poderlo superar. claro, a ver, lo que yo quise decir es que llegué vamos a ir a un grado extremo de depresión en aquellos años. Eh, Fue cuando solamente la ayuda profesional me dio a mí la posibilidad de salir en un 100%, pero es como tú decís, en el tiempo eh, tenés, vamos a llamarle recaídas. Es Este, así, eh, es así. claro, pero ¿por qué digo que a veces hablo de repente no como periodista y tal vez como persona que ha pasado por estados depresivos? Este, o cuando hablo en ese rol, es que me entra una desesperación cuando veo que cada 11 horas alguien toma una decisión que, como tú decís, capaz que esa persona justamente no era depresiva, tenía otro tipo de patología o problemas o lo que sea. Pero siendo la principal causa la depresión, este, el haber recurrido a profesionales en su momento durante 3 años, eh, me ha permitido después, a veces volviendo con algún profesional y la mayoría de las veces sin volver al profesional, encontrar la forma eh, de salir del pozo, como se le dice vulgarmente. Este, Y eso es un mensaje muy, muy positivo que estás dando, porque estás mostrando que se puede salir y que a veces se necesita una ayuda profesional. Así que me parece que ya este es un mensaje muy, muy, muy bueno, porque que lo diga un psicólogo, ¿no? Bueno, que diga un psicólogo es importante ir al psicólogo, bueno, no tiene, creo que tiene mucho más peso lo que dice una persona que pasó por esa situación y pudo superar, más allá de que son momentos que todos pasamos, ¿no? Variables, me parece de mayor valor, claro, porque yo hablo de de mucho que mayor valor. mi primera salida, o sea, salí casi que del fondo del pozo. No sé Claro. cuál es el fondo del pozo. Eh, la primera vez logré salir del fondo del pozo. Ahora, bueno, está, me caigo 4, 10, 15, 20 escalones. Puede ser más sencillo. Igualmente, eh, Pero son lo to- escalones, qué interesante, son escalones que se pueden después volver a subir. No es un claro, precipicio, son no, escalones. Es una linda metáfora la que tú empleaste. claro, porque la primera vez yo dije que llegué al precipicio. Ah, No sé si toqué mm. el fondo. De hecho, el fondo no lo toqué, y no lo estaríamos hablando acá, pero, pero estuve muy cerca. Y en este presente, donde de repente estoy
algunos escalones abajo, eh, bueno, tengo la suerte de tener oídos, como decíamos al principio, ¿no? Este, hay alguien que me está mirando y sabe que, que tengo una persona con la que puedo hablar siempre. Eh, Porque a veces parece contradictorio. Eh, Parece que lo más natural a veces es hablarlo en el seno, por ejemplo, de la familia. Y, y por mi primera experiencia, eh, aprendí que hay veces que tal vez justamente mi familia, que es lo más cercano, no logra entenderme o interpretar. Exacto, porque está implicada en el tema. Y porque a veces necesitamos la escucha desde una distancia. La familia está implicada porque es lo que nosotros internalizamos de niños, ¿no? Los vínculos familiares nos construyen nuestra manera de ser y pensar y sentir. Entonces a veces además tienden a sufrir con el sufrimiento de uno y apelan a la voluntad, dale que vos podés, cómo puede ser, con todo lo que tenés, y a veces pasa por otro lado. Y alguien externo puede dar un significado distinto al que necesitamos. Entonces, no necesariamente es falta de amor a la familia o que la familia no los quiera, es tan complejo la conflictiva del psiquismo humano, que no pasa por lo lineal, pasa por cuestiones inconscientes y muy complejas. Entonces, a veces necesitamos que no sea la familia la que nos sostenga, pero cada uno tiene su camino, cada uno va a encontrar su camino. Hay que ayudar, hay que abrir las puertas y generar los espacios desde la familia, desde los amigos, desde un desconocido, desde un profesional, para poder trabajar el tema. Y en esto no hay recetas, no hay recetas. Sí, uno puede hablar de las cuestiones generales. Hoy hablabas tú de la pérdida, de que te sentías un poco lo que yo había planteado, de la pérdida de la capacidad de disfrute. Y sí, hay mucha, en la persona que está pasando por una depresión, hay mucha culpa también. Culpa, no se permite ser feliz. Culpa por cosas que a veces no sabe. Es lo que se dice un gran psicoanalista decía que es un saber no sabido, porque solamente nosotros lo sabemos, pero no sabemos que lo sabemos, es inconsciente. Pero hay en el fondo una culpa y un autocastigo muy grande. Entonces, me castigo porque no me permito por algo, no me permito disfrutar, no me permito sentir. Pero claro, no es un tema solamente de voluntad, no es un tema de voluntad. Sí, no quiero negar la ayuda que pueda dar un libro, una música, alguien que te dé consejos. Todo puede dar ayuda en esto, todo puede dar ayuda. Ahora, la transformación interna mayor pasa a veces por conocerse uno mismo y a veces necesita un espacio profesional, ¿no? O de una conexión interna muy grande mediante otras situaciones, ¿no? Pero es complejo, es complejo. Dijiste, dijiste algo que para mí es, y capaz que en los próximos minutos volveré a decir algo y vuelvo a pensar lo mismo. Dijiste algo que para mí es una definición brutal, conocerse a sí mismo. Eh, Más allá de todas las frases que hay, no podés querer a alguien si no te querés a vos mismo, no podés amar a alguien si no te amas. Más allá Clichés, de, ¿eh? clichés, Ahí que a está. veces son clichés y suenan a palabra vacía, y a veces uno tiene para entender el significado de eso, pasa por otro lado. Uno puede repetir, pero te puede pasar, atravesar lo que estás repitiendo. En cambio, hay un momento, siempre hay un punto de inflexión donde eso que era una palabra más, uno le adquiere un sentido diferente para uno mismo. El conocerse a uno mismo, yo siempre recuerdo, yo era una persona tímida a grados impensados, ¿no?
y era una característica mía, que me acuerdo, yo ayer cuando hablaba contigo te decía, yo a los 27 años aprendí a abrazar. Eh, y parece que suena medio... Se presta para que Aprendiste haya, a disfrutar, te permitiste disfrutar de un abrazo. claro, recibirlo y darlo. Claro. O sea, comprendí que había yo abrazado a muchas personas, pero sin sentir, o que de repente había recibido algún abrazo sin sentirlo. Pues yo siempre digo, a veces digo, la gente tiene idea de lo que es un abrazo en todo su máxima definición de, no sé, de Pero 10 es minutos. Eso maravilloso, pero es maravilloso lo que estás diciendo. Es maravilloso lo que estás diciendo. A veces estas situaciones de crisis son oportunidades para aprender y salir fortalecido, porque que esa situación de crisis te haya llevado a permitirte disfrutar de un abrazo es, es maravilloso. sí. Y aparte, en ese conocerse uno mismo, pasé por la depresión, por los 3 años de terapia y todo, pasé de ser aquel tímido extremo a, como decía un comediante argentino, creo que se llamaba Mario Sánchez, eh, no me acuerdo en qué programa de humor argentino, él hablaba mucho de que cuando alguien tocaba mucho a una mujer, un hombre, algo, no se ponga guerrero. Y yo decía que Ay, sí. me pasé de la timidez extrema y me puse a guerrero, ¿me entendés? Pero a guerrero en qué sentido? No en que salí a abrazar masivamente a todo el que se me cruzaba. No, no, no solamente abrazar, sino que no tengo problema en hablar, en contar, en abrirme, ¿me entendés? Eh, ah, En abrazar la vida, me estoy poniendo muy filosófica, pero abrazar en sentido amplio. Se abraza con la mirada, el sostén de la mirada sostiene muchísimo. Se abraza con la mirada, se abraza con un tono de voz, se abraza con, o sea, el abrazo yo entiendo lo que te estoy entendiendo, la contención, el permitir la contención del otro y dar contención al otro, eso de, ¿no? Me cuidan y puedo cuidar al otro. Es muy sanador también el darle al otro también, el sentir que uno puede dar también al otro, es muy sanador. y por eso a veces lo he vivido, digo, tengo casi 60 años, este, de que yo qué sé, a ver, un ejemplo, alguien viene y me dice, fulano de tal, un gran amigo mío, dijo tal cosa de vos. Y yo no voy a contratar un detective para que voy a mi amigo y de frente a encararlo. ¿Ah? Y sobre todo si supuestamente lo que dijo es muy jodido, eh, pero, o sea, no dudo un instante, voy directo, que antes de aquella terapia era una utopía. Voy Claro, directo, digo, bueno, está, claro. Y lo además te quedabas, dijiste, y además te quedabas con eso, porque me supongo que si vas directo es porque te ha dicho algo malo, si no, te quedás con lo bueno y listo. Entonces, vas directo y no empezás a idear y a pensar, porque los pensamientos negativos, son causa de mucho sufrimiento. O sea, hay estudios, yo no soy muy buena para retener cifras y números estadísticos, no tengo memoria para eso, pero hay estudios que plantean que un porcentaje altísimo de los pensamientos que tenemos en el día son negativos. sí, Este, o sea, tendemos porque claro, después la neurociencia te plantea que es porque es necesario el estrés para defenderse, estar un poco a la defensiva, pero eso justamente, la ideación, la rumia mental hacia cosas negativas y negativas, te van llevando este,
a la pérdida de autoestima, que son síntomas, señales de depresión, si los vamos a enfocar más en la depresión, apatía, desgano, desesperanza, no claridad en un proyecto de vida, una vivencia negativa del mundo, la sensación de desamparo, de desamor. Y todo eso, ¿cómo se traduce? En pensamientos. Es Exacto. lo que uno se habla a sí mismo. No es la realidad. Es la realidad del inconsciente y la realidad que nosotros nos decimos. Somos nosotros mismos los que, no es la realidad, no es el afuera. Somos nosotros mismos que nos castigamos. Nosotros mismos. Entonces, el trabajo con uno mismo es fundamental y la autoestima, ¿no? Porque siempre subyace una débil autoestima, débil, un gran desamor hacia uno mismo, que uno pone en el otro, los demás no me quieren, los demás no me dejan solo, me abandonan, pero en realidad es uno mismo que se está autocastigando, es uno mismo que no se está queriendo, es uno mismo que está cerrando las puertas, es cómo nos percibimos a nosotros. Pero ese pasaje de poner todo al afuera, a ver qué es uno, porque el efecto de lo que nos pueden decir, hay gente que le dicen de todo, está plantada en una buena autoestima y en una seguridad. Claro que le va a molestar, porque a todos nos molesta, pero eso no significa que se derrumbe. Y hay personas que ante la mínima situación se derrumban. Entonces, y también otra cosa que pasa en la depresión es que a veces hay personas que tienen una coraza de fortaleza, que son las que sostienen al otro todo el tiempo, que están en el lugar de sostener, que siempre han sostenido al otro, y llega un momento en que necesitan que alguien la sostenga, y también caen porque han mantenido una coraza de fortaleza para que el otro no caiga, como si fuese un bastón del otro, y uno no puede ser bastón de nadie. El otro tiene que, una cosa es ayudar y acompañar, y otra cosa es ser bastón de alguien. Entonces, ese posicionamiento también en los vínculos hay que trabajarlos mucho. En esta charla estamos hablando de algo muy lo subjetivo, estamos más cuando hablo de subjetivo, a lo individual, a lo personal, ¿no? No estamos viendo abordándolo como algo más social, digamos. Porque hay distintas dimensiones de análisis. Está la antropológica también, está la sociohistórica, está los momentos que se atraviesan, o sea, hay un montón de dimensiones, el contexto, la familia, y después está lo que estamos hablando ahora nosotros, que estamos partiendo de lo que siente el individuo, de la persona, el individuo no, estamos partiendo de lo que siente la persona con depresión. Yo insisto en decir persona con depresión, y no persona depresiva. Estamos enfocando en eso, digo porque hay un montón de posturas y de formas de abordar el tema, ¿no? Exacto. Y lo Tú que me yo te vas decía guiando recién, por donde claro, podemos conversar. y lo que yo te decía recién de si alguien me dice que un amigo dijo tal cosa, que como bien decías tú, obviamente si voy a mi amigo porque fue algo malo. De la misma manera, si un tercero le dice a un amigo mío, mirá que Luis dijo esto de vos, y ese amigo actúa en función de lo que le dijeron, y no hace conmigo lo que yo hago con mis amigos, Se deja llevar. claro, entonces, como lo considero un amigo, pese a que él no viene a confirmar si yo dije o no eso de él, yo le doy la posibilidad. Claro, vamos a juntarnos a aclarar esto, pero le doy la posibilidad un día, dos, claro. 3, 4, 5 días. Es que, Después, claro, después lo dejo, claro. Es porque en que, definitiva, si te lo que quedaste pasa con lo que te dijeron, no sos claro, porque amigo. el problema no sos tú, el problema es el otro. Cómo el otro interpreta lo que le dijo un tercero. O sea,
no es que tú estés más allá de que uno pueda cometer errores, muchas veces es como el otro recibe lo que le dicen, qué hace con eso, qué le toca a él o a ella, qué le toca de sus problemas, de su conflictiva, ¿no? ¿Por qué tiene necesidad de decírtelo? Si es para ayudarte, si es para descargar, si es para, o sea, es tan complejo que uno por eso tiene que enfrentar justamente en el buen sentido y aclarar, ¿no? Y no quedarse con lo que uno piensa que están diciendo y creo que es importante eso que tú decís de, bueno, a ver, esto me está tocando, me está generando un malestar, un sufrimiento, ¿cómo lo puedo solucionar? Actúo, ¿no? Actúo yendo a la fuente, preguntándole al otro qué le provocó eso que le dice, si le cree, si no le cree, o sea, porque en realidad uno va eligiendo también las amistades con las cuales va también decide quién lo va a acompañar en su vida, y a veces se lleva desilusiones, y a veces no, y siempre nos quedan pocas personas, porque depende de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, Claro, siempre por hay eso te alguien decía, que nos entiende y que entendemos. cuando ese amigo o supuesto amigo se cree lo que le dijeron y no viene a mí, que es lo que yo hago con mis amigos, igualmente le doy la posibilidad. Claro, claro. Pero, como te dije, se la doy una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Si lo que recibo es silencio, para mí, tal vez soy muy drástico, pero para mí es, te lo perdiste, ya fue, ya está. O sea, conclusión, le erré, no eras un amigo. Hay una frase que yo la compartí en Facebook en un momento, que habla de los amigos de verano o los amigos de las cuatro estaciones. Y bueno, si una persona en este caso no te responde y no te da la posibilidad de aclarar, era un amigo de verano. Por suerte tengo amigos de cuatro estaciones. Claro, para un poco enlazar con el tema de la depresión, la sensibilidad frente a lo que el otro piensa de nosotros, este, tiene que ver mucho con la autoestima también y cómo vivenciamos al otro, si el otro o sea, si sentimos que lo está haciendo, hay gente que de repente piensa que el otro es malo, que lo hace a propósito, se le derrumba, se lo ve todo malo. Hay gente que es más tolerante, hay personas que, como tú decís, dan oportunidades, o sea, es muy complejo todo, pero la autoestima tiene que ver con eso, con cómo impacta lo que el otro piensa de mí, lo que yo pienso de mí, y cómo me comparo yo con un ideal, ¿no? Siempre en la autoestima está la comparación con el ideal. Si el ideal es altísimo, siempre vamos a sentir que no llegamos, que no valemos nada, los demás sí llegan, son buenos, y nosotros estamos por allá abajo. O sea, la autoestima es la comparación con un modelo internalizado, con un ideal que tenemos, que si es muy alto, ahí está el castigo que nos damos, ¿no? No servimos para nada, ¿no? No valemos nada, nadie nos quiere, no somos queribles, y empezamos con esos pensamientos que nos llevan a instalarnos en una situación de depresión, muchas veces. Claro, Entonces, los ideales, a veces uno se exige de forma sádica, se llama sádico es uno con uno mismo, ¿no? Eh, yo cómo siempre nos digo, evaluamos, ¿no? ¿Cómo nos evaluamos, ¿no? yo siempre digo que como se dice vulgarmente, con defectos y con aciertos, con virtudes, con defectos, o sea, mi ideal es este que estás viendo. Yo soy esto, este es mi ideal. Como decís tú, pretender hacer cosas o subir como está de moda, decir, viste, poner la vara más alta, sin ningún tipo de duda que me va a llevar a bajar un montón de escalones. En realidad es difícil esto que estás planteando, porque siempre necesitamos aspirar a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos.
Eso nos permite, es lo que hoy hablamos, los proyectos que uno tiene, el crecer, el enriquecernos, el aprender de la vida, el lograr ser felices. Eso también no deja de ser un ideal. El tema es cuando tenemos un modelo comparativo y que es fijo y en el cual nosotros nos comparamos para evaluarnos. Es distinto a las aspiraciones, ¿no? A los proyectos, a los deseos, que también responden a algo que uno busca como ideal ser. Pero es distinto a la comparación con un modelo que a veces nos coloca en un lugar muy desvalorizado. Pero siempre aparece el ideal como algo que tenemos que buscar en función del crecimiento personal, pero por eso, pero son diferentes dimensiones. Una Claro. cosa es tomarlo como aquello que nos inspira a crecer y a ser mejores, y otra cosa es como tomarlo como aquello en el cual nos medimos y que nunca alcanzamos y que entonces nos tira abajo. No sé si me explico, porque es todo muy Sí, complejo sí, sí, poder sí, 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 sí. traducirlo, ¿no? En palabras Lo que todas traslado se a lo que entiendan. lo traslado a lo que hoy decías tú de aquellos que optan por ser bastón de alguien. Que yo no te quise interrumpir, y que no está bueno ser siempre bastón de alguien, porque a ese alguien un día el bastón se le va a caer, se le va a escapar de la mano. Aparte, Y uno no es un objeto que completa al otro. No podemos completar al otro en su falta. Podemos tener ilusión, pero no podemos sostener la vida del otro. O sea, es muy pesado eso, ¿eh? Es muy yo, pesado. hay una vez, un psicólogo me puso un ejemplo que suena a múltiples interpretaciones, desde el egoísmo hasta lo inhumano, eh, y eran dos amigos, hermanos, o sea, una amistad de aquellas, van en un barco, uno se sube a la baranda, resbala, cae hacia afuera, hacia el mar, el otro amigo logra sostenerlo de los brazos. Este, el que está arriba del barco, obviamente, hace lo que no puede por subirlo, pero en un momento nota de que su gran amigo, su mejor amigo, eh, no hace nada por aferrarse y tratar de subir y sumar su fuerza a la fuerza de su amigo que está arriba del barco. Y entonces Ay, ahora sí. Ahora está. dice, Bien. vos que lo estás sosteniendo, si ves que tu amigo no hace nada y que cada vez te resulta más pesado, y vos ves que vos cada vez te estás yendo más hacia la baranda, cada vez más, y no lográs revertir la situación, ¿qué haces? Me acuerdo que me dio pánico la O se te resbala o se te resbala. O sea, yo creo que ahí es importante lo que estás planteando porque hay un tema dentro de todo esto que el tema de la prevención del suicidio, que eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Es muy importante, que tiene que ver con la culpa de aquellos que se les llama, a mí no me gusta mucho el término, pero se les llama sobrevivientes, aquellos que son familiares, amigos, conocidos, cercanos, compañeros de trabajo, de aquella persona que se suicidó. Y, y en todos, porque en toda muerte aparece la culpa, ¿ah? Pero en estas situaciones obviamente es mayor. Y además uno después empieza a mirar la película para atrás, con el diario del lunes, como dicen, a mirar la película para atrás y a resignificar algunas señales que fueron imperceptibles en su momento, pero que fueron señales. Entonces aparece la culpa. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, y al final tenemos
a todo un núcleo de personas que rodeaban que se sienten culpables, de que no pudieron rescatar de esa situación a la persona. Entonces, si bien nosotros tenemos que apostar a brindar espacios de escucha, a leer las señales, tampoco se trata de sentirse culpable cuando uno no pudo decodificar esas señales o cuando el otro no se quiso ayudar, porque si bien siempre aparecen señales, a veces aparecen de una manera que es muy difícil poder ayudar. A veces no se muestra que la persona esté deprimida, porque la persona a veces lo planea y no quiere mostrar que está deprimida o no pide ayuda directamente. Entonces, es importante también tomar esto en cuenta, porque la vida de las personas que continúan y que conocieron a esta persona que se suicidó, al conocido o al cercano que se suicidó, a veces carga con una gran culpa, sobre todo los familiares y los amigos más cercanos. Entonces, bueno, sí está bien analizar, recurrir ahí a espacios, digamos, de ayuda profesional. Yo creo que eso amerita, porque el manejo de la culpa es muy importante, este, pero ante toda situación de muerte, el ser humano siempre o se siente culpable o pone la culpa en otro, ¿no? Más allá de la responsabilidad que pueda haber, es algo que nosotros nos cuesta como seres humanos admitir la existencia de la muerte. En el psiquismo no hay registro, porque se muere el otro, no nos morimos nosotros. Entonces es un registro muy difícil no existe, uno puede bordear lo que significa, pero por eso es una de las grandes preguntas. Entonces, trabajar digamos, enfrentando esa culpa y trabajando esa culpa es muy importante, porque también hay que pensar en el daño colateral que dejan las personas, ¿no? Que tienen que trabajarla con ayuda, ¿no? Hay personas que lo tienen más claro, pero hay gente que no, que se siente muy Exacto. culpable, ¿no? Y después esa culpa va a tener síntomas distintos, puede no permitirse también algunas cosas de la vida por ese peso, y no pasa bien en su vida. Entonces, este, forma parte de la elaboración del duelo en estas circunstancias, donde además la persona que se suicida nos deja sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudo ayudar? ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué quiso? Entonces, la palabra es fundamental, tanto para prevenir como para trabajar a todo nivel. Ayuda a mediatizar, a pensar antes de las cosas, pero cuando hablo de palabra, me refiero no a repetir los pensamientos negativos, me refiero a buscar que el otro me ayude y me escuche sobre lo que me está pasando y me ayude a transformarlo. Eso es cuando hablo de palabra, ¿no? Exacto. O sea Fundamental. que me quedé con el final del ejemplo del barco, porque la pregunta que me planteaban era, bueno, en un momento vos que estás sosteniendo a tu amigo y que ya no te dan malas fuerzas y estás viendo que como tu amigo cada vez pesa más, no hace nada él Mm. para que facilitarte la tarea de subirlo de vuelta al barco, tenés la disyuntiva, te caes con él en alta mar y se termina todo, o lo soltás. Cuando me hacen esa Yo pregunta, pondría, me parece que fue, es un ejemplo yo le agregaría a eso que la persona que lo está sosteniendo le pregunte, ¿querés que te sostenga? ¿Por qué no o por qué no te querés sostener? Antes de tomar la decisión, la persona que está sosteniendo. Porque la decisión en realidad, si bien es un vínculo y hay dos implicados, hay uno que no se está dejando ayudar. Entonces,
la decisión no tiene que recaer sobre el que está con las manos sosteniendo, me parece que está la oportunidad de preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Qué siento que no te estás queriendo sostener? Ayúdame a sostenerte. De alguna manera eso, porque ese ejemplo, si bien es muy, muy fuerte, creo que nos deja en una posición de que quién decide cuándo que el otro se quiere ayudar o no. Y creo que la pregunta tiene que estar también, uno tiene que darle lugar a que el otro también ayudar al otro a ayudarse. No me sale mucho expresarlo, pero ayudar al No, otro a ayudarse con una pregunta. A veces una pregunta quita la responsabilidad, porque esa persona que tiene que decidir, ¿lo sostengo o no lo sostengo? Se va a sentir que la decisión de lo que pasó, que es lo que hablábamos hoy anteriormente, es de quien no sostuvo, porque el otro no se quiso sostener. Pero no, me parece que hay que preguntarle al otro por qué no se está queriendo ayudar antes. Y quitar ese peso a la persona que es el bastón en este caso, ¿no? O es el que está, porque es grande ese peso, ¿eh? claro, porque la respuesta final era soltarlo, sin los matices que le agregaste tú. La respuesta es soltarlo. Claro, pero creo que la respuesta está tiene que haber una pregunta antes La hacia la forma, persona que no. la Sí, forma, la forma. sí, sí, sí. Nos quita un peso muy grande. Y ahí es cuando yo me refiero de la palabra, porque ahí aparece, en eso que estás pensando, no aparece un diálogo entre los dos. Aparece uno sosteniendo al otro. Pero tiene que aparecer, es un lindo ejemplo para mostrar cómo que tiene que aparecer la palabra. Si después de la palabra el otro no quiere y no se suelta, bueno, está. Yo le pregunté, yo le di la posibilidad y bueno, está, no puedo, hay límites, porque no somos omnipotentes, hay límites, va a haber límites. Yo no he leído porque digo, me enrosco a hablar a veces y como lo mío normalmente es televisión, las cámaras enfrente y no estar mirando mensajes, Mm, qué eh, difícil debe ser. claro, y yo recién Raquel me dice muy importante el tema, hoy Leonel me decía, llevo un año de terapia, la mejor decisión de mi vida. Eh, Qué bueno. Raquel, ¿sabés de quién hablo cuando tengo a alguien con quien hablar siempre? Eh, es un amigo que pasó la barrera del amigo y que hoy día es el hermano que no tengo. Eh, y Un hermano elegido, que es lo mejor que te puede pasar, un hermano elegido, claro, este, mm, porque que se como yo te eligieron digo, mutuamente. sí, totalmente, totalmente. Este, y, y vaya, si he comprobado hasta el cansancio, digo, no necesito comprobarlo más. Aquello de que el amigo está siempre, ¿viste? O sea, eh, yo sé que estoy siempre y bueno, obviamente, me ha demostrado infinita, o sea, nunca estuvo ausente, nunca, nunca, tiene cero falta. Este, y eso Qué bueno. para uno eso es lo máximo. Este, bueno, Mm. Carolina, da para hablar tanto este tema. Uh, Da para Eh, hablar mucho. Yo, primero, decirte que la verdad que me sentí muy cómoda, es un te tema dije muy Cristina en vez de difícil. Carolina. ¿Me dijiste Cristina? Yo sentí Carolina. Ah, bueno, entonces soy yo. Sí, yo sentí Carolina. Este, y realmente me sentí muy cómoda y es un tema difícil que uno siempre cuando va a abordar se siente un poco como que eh, quiere tratarlo con la mayor ética posible, con la mayor contención, porque el objetivo de esto es poder hablar de algo que cuesta, pero para dejar una esperanza, para dejar algo positivo también. Sin omnipotencia, sabiendo las limitaciones, pero un granito de arena en alguien es mucho.
es mucho. Así que hayas convocado, primero gracias por la confianza y después gracias por tratar este tema. Si le llegó a una persona, dos, a una, yo diría a una, ya es algo muy bueno que, que se ha logrado. No, que además, sin el temor que tienen algunos de ser reiterativos o algo, es algo que no va a ser pasado mañana otro vivo sobre el mismo tema o algo, pero capaz martes o miércoles con otra profesional. Yo el año pasado conocí una terapeuta transpersonal de Mar del Plata, este, a raíz de los vivos que yo hacía con famosos y famosas en la Argentina, un ambiente al que me vinculé muchísimo y me hablaba tanto de Mar del Plata y yo quedé tan fascinado cuando fui a una cumbre de presidentes a Mar del Plata que bueno, eh, somos amigos virtuales, hice un vivo con ella, totalmente diferente a esto. La terapia transpersonal es algo muy diferente, pero también estoy seguro que ella como, a ver, hay muchas corrientes de terapia. No, y además están los sociólogos, los antropólogos, que todos, bueno, los filósofos, o sea, y dentro de la psicología, ínfimas, bueno, ínfimas no, pero muchas corrientes, y todas tienen, mientras estén basadas en la ciencia, todas tienen un aporte, y muchas confluyen, de repente con diálogo, con conceptos, con otros términos, pero con algunos muy, muy similares, otros con paradigmas distintos, pero no, lo importante es que la persona se sienta bien en el vínculo y pueda salir de la situación. Y todas las terapias tienen un costado que trabajan y que implican aportes. Es imposible abordar desde el tema en su conjunto, es muy complejo y muy, muy rico, muchas puntas, pero bueno, yo agradecerte y bueno. Nada, hoy le quitamos un par de televidentes a Jorge, estamos a la misma hora en Miami. Que nos perdone, que nos perdone. No, aparte estaba mirando hoy y puso que si la Tierra es plana, ¿por qué Marte es una esfera? Este, no sé con qué salió, no sé con qué salió Jorge hoy. Este, ese gran amigo también que me dio la vida y Ah, este, bueno, que tú sabes que yo cuando lo conté con él, cuando me entrevistó y todo, pasé de, sí, pasé de oyente a colaborador en CX30 y bueno, sí, este, pero genial, bueno, gracias genial. Carolina y ojalá como decís tú, Gracias a ti. alcanza que solamente a una persona le haya llegado esto. Yo insisto, Mm, ojalá quienes realmente tienen la posibilidad de llegar en forma masiva, yo todavía no me incluyo obviamente en eso, eh, mm. tomen nota y no solamente con este tema, como te dije, hay muchísimos temas para tratar. Yo diría que en forma semanal, tranquilamente, vemos muchos productos a veces en la televisión que dan ganas de apagar Sí, el televisor y sí, sí, tiene que haber, tiene que estar en la agenda política y, y los medios tienen que participar desde su lugar en campañas o en estos pequeños instantes donde se habla el tema, y eso, o sea, desde todos los lugares. Eh, Desde la educación también se está trabajando en el tema, porque la adolescencia es un momento también muy particular, y más en épocas de pandemia, las crisis también aumentan, entonces toda la dimensión social de la cual te hablé, así que es muy importante que todos desde su lugar aporten al tema. bueno, no, yo Bueno, muchas gracias no, no, nuevamente. lo hablaba desde el punto de vista del periodismo, pero como dijiste tú al comienzo, y no hablar de colores políticos.
exacto, Son exactamente, décadas donde las políticas exactamente, de los exactamente. gobiernos no han Aparte, dado un aparte resultado. las personas que sufrimos somos puede haber, las personas de todos los colores, son de todos los colores. Entonces, las diferencias las tenemos que poner en otro lugar, y no tiene que estar atravesado porque hoy en día hay una tendencia a nivel mundial de dividir, de polarizar, y no le hace bien. Entonces, hay que hablar, todos acá estamos en el mismo barco, hablando de la metáfora del barco. Estamos todos en Exactamente, el mismo barco frente al tema. exactamente, exactamente. Bueno, gracias Carolina. Bueno, gracias a ti. Bien amigos, ahí estoy, a ver. Ahí se fue Carolina. Como dijo ella, eh, nos conformamos y de repente le llegó a una sola persona. Eh, y la idea es continuar con este tema. No abrumarlos, pero está, va a estar en nuestra agenda permanente. Eh, porque como dijo Carolina, hay muchas visiones y ópticas que todas aportan algo para tratar de que, sumado a los grandes medios de comunicación y sumado a los gobiernos, sean quien sean, que hasta ahora han demostrado por décadas no tener las políticas adecuadas y que den los resultados que uno espera, sino que es un tema que en Uruguay cada vez empeora más. Y bueno, eh, repito lo del comienzo, si cada 11 horas se nos suicida un familiar, un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, es porque está todo mal en ese punto, ¿no? Así que nos vemos, no sé, la semana que viene seguramente con alguna otra cosa que se nos ocurra. La idea es retomar el contacto con ustedes y empezar a hacer algo un poco más profesional si la posibilidad de lo permite. Así que gracias por estar y buenas noches.